Muchos creen que la constancia solo vale la pena cuando los resultados son visibles, cuando cada esfuerzo tiene una recompensa inmediata que confirma que van por buen camino. Pero esa es una ilusión peligrosa, porque la mayoría de los logros más grandes no muestran señales en sus primeras etapas. Hay siembras que permanecen ocultas durante meses o incluso años antes de florecer. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los hombres que llegan más lejos no son los que esperan motivación constante ni resultados rápidos, sino los que avanzan incluso cuando nada parece estar cambiando. La constancia verdadera se forja en la oscuridad, en los días en los que la duda susurra que nada de esto vale la pena, y es en esos días donde usted se define. Porque cada acción repetida, aunque no muestre resultados inmediatos, está construyendo una base invisible que un día sostendrá todo lo que sueña. No necesita ver el progreso para saber que existe. Solo necesita seguir moviéndose, porque el éxito no siempre llega rápido, pero siempre llega para quien nunca se detiene. La constancia es uno de esos principios que todos mencionan, pero que pocos están dispuestos a practicar en serio. No porque no sepan lo que significa, sino porque implica enfrentarse a una de las realidades más duras. Hacer el trabajo sin garantía visible de recompensa inmediata. Vivimos en una época en la que el mundo entero nos empuja a buscar gratificación instantánea, donde todo lo que queremos parece estar a un clic de distancia. Y esa mentalidad ha debilitado la capacidad de muchos para sostener un esfuerzo prolongado. Pero el verdadero progreso, el que marca la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria, nunca ha sido un sprint. Es una maratón. Y en esa maratón, no gana el más rápido, gana el que no se detiene. La constancia no se mide en días buenos. Se mide en los días en que se siente cansado, en que nada parece avanzar, en que se pregunta si todo este esfuerzo está sirviendo de algo y aún así lo hace. Es en esos momentos donde se construye el músculo invisible que le permitirá sostener todo lo que quiere alcanzar. Porque cualquiera puede comprometerse por una semana, cualquiera puede darlo todo durante un mes, pero el que sostiene el ritmo durante años, incluso en la incertidumbre, es el que llega a lugares que los demás solo imaginan. Piense en un agricultor. Siembra la semilla, la riega, la protege del clima y de las plagas, y durante semanas no ve nada, solo tierra. Si fuera impaciente, abandonaría el campo antes de tiempo, convencido de que nada está pasando. Pero bajo la superficie, la vida se está formando. La semilla está echando raíces, preparándose para brotar con fuerza. Asimismo ocurre con sus esfuerzos. Muchas veces, el progreso real no es visible de inmediato, pero está ocurriendo, y si usted abandona, nunca verá lo que estaba a punto de suceder. Este es el problema con muchos hombres hoy en día. Confunden la falta de resultados inmediatos con la falta de progreso real. Y como no tienen la paciencia para sostener el trabajo, saltan de una cosa a otra, siempre empezando, nunca terminando. Viven en un ciclo constante de entusiasmo y abandono. Y cada vez que se rinden, fortalecen el hábito de rendirse. La constancia funciona en sentido contrario. Cada vez que persevera, incluso sin ver resultados, refuerza el hábito de mantenerse firme. Debe grabarse esto. Su éxito no se mide solo por lo que logra, sino por lo que es capaz de sostener en el tiempo. Un hombre puede tener un golpe de suerte, pero solo el que es constante puede replicar ese éxito una y otra vez. Y esa habilidad de replicar es la que construye imperios, la que transforma carreras, la que cambia vidas. Si quiere destacar en cualquier área, negocios, salud, relaciones, desarrollo personal, debe aceptar que habrá periodos de silencio, de duda, incluso de retroceso aparente. Y debe comprometerse a seguir, no porque vea resultados, sino porque sabe que la acción correcta, repetida lo suficiente, siempre produce un resultado. Esa certeza es lo que separa a los que llegan de los que abandonan. Porque cuando usted es constante, aunque no lo note de inmediato, está creando un futuro que tarde o temprano lo recompensará. La constancia es, en esencia, un compromiso con usted mismo, no con las circunstancias ni con la aprobación de los demás. Y aquí está el verdadero reto, mantener ese compromiso incluso cuando el mundo parece ignorar su esfuerzo. La mayoría de las personas basa su motivación en las reacciones externas, en el aplauso, en el reconocimiento, en las recompensas visibles, y cuando esos estímulos desaparecen, también desaparece su disciplina. Pero si su constancia depende de factores externos, nunca será verdaderamente sólida. La única constancia que dura es la que nace de una convicción interna. Lo hago porque es lo correcto, porque es parte de quién soy, no porque me lo reconozcan. Este es el punto donde muchos se pierden. Empiezan con entusiasmo, con metas claras y energía alta, pero tan pronto como el progreso deja de ser evidente, su determinación se diluye. El problema no es que no tengan capacidad, sino que no han entrenado su mente para trabajar en la oscuridad. Han crecido esperando gratificaciones inmediatas y cuando no llegan, su sistema colapsa. Usted no puede permitirse ese lujo.
Si quiere resultados que trasciendan, debe entrenar su mente para ser implacable con sus hábitos, aunque el mundo entero crea que no vale la pena. Piense en los grandes logros de la historia. Descubrimientos científicos, hazañas deportivas, imperios empresariales. Ninguno de ellos se construyó de la noche a la mañana. Cada uno fue el resultado de años de trabajo constante, repetitivo, muchas veces tedioso, antes de que algo visible ocurriera. Y en cada uno de esos casos hubo momentos en los que la persona pudo haberse rendido, momentos en que no había señales de éxito, pero decidieron seguir. Esa es la esencia de la constancia. Resistir el impulso de abandonar cuando parece que no hay recompensa. Para cultivar esta capacidad debe cambiar su relación con el tiempo. No medirlo solo en términos de cuánto falta para ver resultados, sino en términos de cuánto puedo sostener este hábito. La pregunta no es cuándo llegará el éxito, sino cuánto tiempo puedo mantenerme en el camino correcto, pase lo que pase. Si su respuesta es el tiempo que sea necesario, ya ha ganado la mitad de la batalla, porque esa mentalidad lo hace inquebrantable frente a las demoras, los fracasos parciales o los obstáculos inesperados. Otra clave es redefinir lo que significa progreso. No siempre será un cambio visible o una mejora cuantificable. A veces, el progreso es simplemente no retroceder, resistir una tentación, mantenerse firme en un hábito, completar una tarea aunque no tenga ganas. Cada una de esas pequeñas victorias invisibles es un ladrillo más en la estructura que está construyendo, y aunque nadie más las vea, usted debe valorarlas como si fueran hitos monumentales. Recuerde, la constancia no es glamorosa, no siempre es emocionante. Muchas veces se sentirá rutinaria, incluso aburrida, pero es esa repetición aparentemente monótona la que crea resultados extraordinarios. Y si usted aprende a respetar el proceso incluso cuando parece lento, un día despertará y se dará cuenta de que todo ha cambiado, no porque hizo algo diferente de la noche a la mañana, sino porque nunca dejó de hacer lo que importaba. La constancia se convierte en un arma invencible cuando deja de depender de las condiciones perfectas. Muchos hombres posponen sus acciones esperando el momento ideal cuando tengan más tiempo, más dinero, más energía o menos problemas. Pero ese momento nunca llega. La vida siempre tendrá obstáculos, distracciones y responsabilidades que intentarán interponerse. Si su compromiso con el trabajo solo existe cuando las circunstancias son favorables, su progreso será débil y frágil. El verdadero cambio ocurre cuando actúa incluso en los días en que todo parece estar en su contra. Esto significa que debe aprender a trabajar bajo cualquier condición. Si está cansado, trabaja a un ritmo más lento, pero trabaja. Si el día es caótico, adapta su plan, pero no lo cancela. Si las emociones están bajas, ejecuta la tarea mínima necesaria para mantener el hábito vivo, porque la constancia no se trata de perfección, se trata de no romper la cadena. Cada día que cumple con su compromiso, aunque sea con un pequeño paso, refuerza su identidad como alguien que no falla. Y esa identidad vale más que cualquier meta puntual, porque es lo que lo sostendrá a lo largo de toda su vida. Una de las grandes trampas que destruye la constancia es la búsqueda de motivación diaria. La motivación es inestable, viene y va como una emoción más. Habrá días en que se sienta inspirado y otros en que no quiera levantarse de la cama. Si condiciona su acción a esperar sentirse motivado, desperdiciará más días de los que trabajará. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo. Es una decisión consciente, reforzada por el hábito, que se ejecuta sin negociar con su mente, y es precisamente esa disciplina la que convierte la constancia en una fuerza imparable. También debe aceptar que la constancia no siempre traerá resultados lineales. Habrá periodos en los que avanzará rápido y otros en los que parecerá retroceder. Esto no significa que su esfuerzo sea inútil. Muchas veces esos retrocesos son ajustes necesarios, aprendizajes que evitan errores futuros o periodos de descanso que permiten recuperar fuerzas para el siguiente empuje. El problema es que, si interpreta cada ralentización como un fracaso, corre el riesgo de sabotearse y abandonar justo cuando estaba a punto de consolidar un avance duradero. Por eso, la constancia requiere fe en el proceso, incluso cuando no entiende del todo cómo funciona. Piense en un entrenamiento físico. Durante semanas tal vez no vea cambios visibles, pero por dentro, su cuerpo ya está adaptándose, desarrollando fuerza y resistencia. Lo mismo ocurre en cualquier área de la vida. El progreso silencioso es igual de real que el visible, y muchas veces es el que más impacto tendrá a largo plazo. Cuando entienda esto, dejará de preguntarse todos los días, ¿vale la pena seguir? Y empezará a preguntarse, ¿cómo puedo mejorar lo que ya estoy haciendo? Este cambio de mentalidad es crucial. Lo saca del modo de duda y lo coloca en un estado de acción constante. Y ahí es donde ocurre la magia. Porque mientras otros esperan condiciones perfectas o señales claras, usted avanza, y ese avance continuo
invisible al principio, se acumula hasta producir resultados tan grandes que parecerán haber llegado de la nada, pero que usted sabrá que son fruto de su constancia inquebrantable. La constancia exige que usted entienda que el verdadero progreso es acumulativo y que cada pequeño paso, aunque parezca insignificante, se suma a un cambio profundo que solo será visible con el tiempo. Esta es la parte en la que muchos abandonan. No logran soportar la tensión de trabajar sin ver recompensas inmediatas, y es aquí donde debe recordarse que su tarea no es buscar pruebas diarias de que está avanzando, sino garantizar que cada día esté sumando algo al objetivo. El éxito no se mide en lo que obtiene rápidamente, sino en lo que es capaz de sostener sin interrupción hasta que se convierta en parte de quien es. En este camino, habrá momentos en que todo su entorno parecerá decirle que se detenga. Tal vez vea a otros obtener resultados más rápido, y la comparación lo haga dudar de su propio método. Tal vez escuche voces que insinúan que está perdiendo el tiempo. Tal vez incluso su mente, cansada de esperar, intente convencerlo de que sería mejor abandonar y empezar algo más prometedor. Es precisamente en ese punto donde la constancia se convierte en una decisión consciente y no en una consecuencia de la motivación. Un hombre constante sigue adelante incluso cuando cada señal externa le grita que se rinda. Este es un buen momento para recordarle algo importante. Si estos mensajes le están ayudando a mantenerse firme, suscríbase y comparta en los comentarios una meta que ha decidido sostener, aunque todavía no vea resultado. No subestime el poder de declarar en voz alta lo que está comprometido a lograr, porque comprometerse públicamente refuerza su identidad. Usted deja de ser alguien que quiere lograr algo y se convierte en alguien que ha decidido lograrlo. Y cuando actúa desde esa identidad, deja de negociar con sus excusas. Empieza a trabajar por inercia positiva, impulsado no solo por lo que quiere alcanzar, sino por quien se ha convertido en el proceso. Además, la constancia lo entrena para soportar la incomodidad sin buscar escapes rápidos. La mayoría abandona porque no sabe cómo tolerar la frustración de la espera. Pero si entiende que esa incomodidad es parte natural del crecimiento, no la verá como un enemigo, sino como una prueba de que está en el camino correcto. Cada día que actúa a pesar de la incomodidad, se fortalece no solo en lo que hace, sino en cómo piensa y siente. Y llegará un punto en el que la constancia deje de ser un esfuerzo y se convierta en parte de su naturaleza. Ya no tendrá que motivarse todos los días para cumplir con sus hábitos, simplemente lo hará porque forma parte de quien es. Esa es la verdadera victoria, cuando la acción correcta deja de depender de la fuerza de voluntad y pasa a ser automática. Y cuando eso ocurre, no hay meta que no pueda alcanzar. La constancia, cuando se convierte en un hábito profundamente arraigado, empieza a generar un efecto que pocos anticipan. Los resultados llegan de forma tan natural que ya no parecen un logro extraordinario, sino la consecuencia lógica de su forma de vivir. Esto es lo que separa a los hombres que alcanzan el éxito una sola vez de aquellos que lo replican una y otra vez. Porque la constancia no es un golpe de suerte, es un sistema que funciona incluso cuando usted no está pensando en él. Es como un motor que sigue encendido aunque no haya ruido, moviendo todo hacia adelante sin detenerse. Pero antes de llegar a ese punto, debe atravesar un tramo que casi nadie soporta: la meseta. Esa etapa en la que parece que no importa cuánto se esfuerce, todo se mantiene igual. Aquí es donde los hombres sin visión abandonan. Ven la falta de progreso visible como una confirmación de fracaso, sin darse cuenta de que la meseta es en realidad un indicador de que el sistema se está estabilizando y preparándose para un salto. El que es constante no interpreta la meseta como un obstáculo definitivo, sino como un entrenamiento silencioso de su resistencia. En estos momentos la disciplina mental es fundamental. Su mente buscará razones para detenerse. Tal vez este no es el camino correcto. Ya he hecho suficiente. No vale la pena seguir. Esas voces no son señales de que deba abandonar, son pruebas de que está saliendo de su zona cómoda, y cada vez que las ignora y sigue adelante, su capacidad de mantener el rumbo se multiplica, porque lo que está fortaleciendo no es solo su cuerpo o su habilidad, sino su carácter. La constancia también exige que deje de buscar validación constante. Si necesita que alguien le diga que lo está haciendo bien todos los días, se volverá dependiente de esa retroalimentación para actuar. Un hombre verdaderamente constante se mueve porque sabe que lo que hace es lo correcto, incluso si nadie lo nota. Es un compromiso personal, no un espectáculo público. Y ese compromiso es más poderoso que cualquier motivación momentánea. Otro cambio que ocurre con la constancia es que sus estándares suben sin que se dé cuenta. Lo que antes le parecía suficiente, ahora lo ve como un punto de partida. Lo que antes era un reto, ahora es parte de su rutina. Y eso significa que está creciendo. Ya no se conforma con cumplir, quiere mejorar.
Y ese impulso de mejora continua es el que lo llevará mucho más allá de donde alguna vez creyó que podría llegar. Recuerde que cada día que mantiene el ritmo está sumando interés compuesto a su vida. Lo que hoy parece un pequeño avance, acumulado en meses y años, se convierte en una diferencia abismal entre usted y los que abandonaron. Ese es el verdadero poder de la constancia, no en lo que cambia de un día para otro, sino en lo que transforma de forma irreversible con el tiempo. Y cuando lo entienda, dejará de preguntarse si vale la pena, porque sabrá que siempre vale la pena. La constancia es ante todo una declaración de identidad. Cuando usted decide ser constante, no está diciendo voy a hacer esto hasta que salga bien. Está diciendo esto es parte de quién soy, lo seguiré haciendo sin importar cuánto tarde en dar frutos. Esa diferencia cambia por completo su forma de actuar. Porque si su compromiso está atado a un plazo o a un resultado específico, siempre tendrá una excusa para detenerse cuando las cosas no salgan como esperaba. Pero si su compromiso está atado a su identidad, no hay meta alcanzada ni dificultad encontrada que pueda romper ese patrón. Usted seguirá, porque es lo que hace. La constancia le exige superar el mayor enemigo del progreso, la impaciencia. Vivimos en un mundo que idolatra lo rápido. Historias de éxito instantáneo, transformaciones radicales en semanas, resultados visibles en días, y todo esto ha entrenado a las personas para pensar que si algo tarda, no funciona. Pero las cosas más valiosas de la vida, la salud sólida, las relaciones profundas, la sabiduría, la libertad financiera, el dominio de una habilidad, todas requieren tiempo, disciplina y un trabajo que, la mayoría de las veces, no se puede mostrar en redes sociales. Este es el terreno donde usted debe aprender a prosperar, el trabajo silencioso, sin aplausos, sin espectadores, con la única recompensa de saber que está cumpliendo con lo que dijo que haría. Para mantenerse constante, debe aprender a gestionar sus expectativas. No todos los días se sentirán como una gran victoria, y eso es normal. Habrá jornadas en las que avance mucho y otras en las que apenas logre mantener el paso, pero mientras mantenga la dirección correcta está progresando. Aquí es donde muchos fallan, confunden lentitud con fracaso. No entienden que el éxito no es una línea recta ascendente, sino una serie de subidas, bajadas y tramos planos que en conjunto forman una escalera hacia arriba. La constancia es lo que le permite seguir subiendo incluso cuando el escalón parece interminable. Además, debe entender que ser constante no significa ser rígido. Hay momentos en que tendrá que ajustar el método, cambiar la estrategia o replantear la meta. Esto no es rendirse, es adaptarse. Los que confunden adaptabilidad con debilidad suelen quedarse atascados en planes que ya no funcionan. La clave es mantener el compromiso con el objetivo, pero ser flexible con el camino. Así, evita desgastarse innecesariamente y maximiza la probabilidad de llegar. La constancia también fortalece algo que es invaluable: su credibilidad personal. Cada vez que cumple lo que se propone, se envía un mensaje a sí mismo: puedo confiar en mí. Y esta confianza interna es la base para cualquier logro. Porque un hombre que no se cree capaz de sostener sus compromisos no se atreve a perseguir metas grandes. Teme al esfuerzo prolongado porque, en el fondo, no confía en que lo mantendrá. Pero cuando su historial personal está lleno de acciones cumplidas, no duda de sí mismo. Y esa seguridad se transmite a los demás, generando respeto y admiración genuinos. Finalmente, recuerde que la constancia no es un esfuerzo que se mide en días, sino en décadas. Lo que construya hoy no es solo para resolver una meta a corto plazo, sino para crear una vida en la que el progreso sea inevitable. Siembra ahora, aunque no vea brotes; riegue, aunque la tierra parezca igual; proteja su proceso, aunque nadie lo entienda, porque cuando su constancia se acumula con el tiempo, los resultados dejan de ser una posibilidad y se convierten en una certeza. Y esa certeza es la que hace que un hombre, tarde o temprano, siempre gane. La constancia le enseña algo que pocas personas llegan a comprender: que la verdadera fortaleza no está en lo que hace cuando todo va bien, sino en lo que sigue haciendo cuando todo parece ir mal. Es fácil ser disciplinado en tiempos de calma, cuando no hay problemas, cuando la motivación está alta y las condiciones juegan a su favor. Pero esos periodos son la excepción, no la regla. La vida, en su mayoría, es un terreno irregular, con altibajos, distracciones, crisis y tentaciones de abandonar. Aquí es donde la constancia se convierte en su mejor armadura. Le permite seguir avanzando aunque el terreno se vuelva incómodo, hostil o incierto. En esos momentos difíciles la mente buscará atajos. Le dirá que descanse solo por hoy, que se salte un día porque no pasa nada, que se distraiga con algo más fácil y gratificante en el momento. Pero cada vez que cede a esa voz, refuerza el hábito de romper su propio compromiso. Y cada vez que lo ignora y actúa de todos modos, refuerza el hábito de mantenerse firme. Es como entrenar un músculo.
Cuanto más lo usa en condiciones adversas, más fuerte se vuelve. El gran error que cometen muchos es pensar que la constancia es un acto de fuerza bruta, como empujar contra una pared todos los días sin pensar. En realidad, es una estrategia calculada. Implica saber cuándo avanzar con fuerza y cuándo conservar energía, cuándo atacar con intensidad y cuándo moverse lentamente para no desgastarse. La constancia no es un sprint eterno, es la capacidad de sostener el paso el tiempo suficiente para que la acumulación del esfuerzo lo ponga por delante de cualquiera. También implica aprender a trabajar sin validación externa. No espere que el mundo le aplauda por su disciplina diaria. La mayoría de las personas ni siquiera notará su esfuerzo hasta que sus resultados sean imposibles de ignorar. Y para cuando eso pase, ya estará tan acostumbrado a su ritmo que no necesitará reconocimiento para seguir. Este es el poder de un hombre constante, que no actúa para ser visto, sino porque sabe que el valor de lo que está construyendo está más allá de la opinión de cualquiera. La constancia también crea algo que podríamos llamar momentum personal, una energía acumulada que hace que, con el tiempo, seguir avanzando sea más fácil que detenerse. Al principio, cada paso cuesta, porque está rompiendo viejos hábitos y creando nuevos. Pero una vez que ha repetido la acción el tiempo suficiente, llega un punto en el que la inercia trabaja a su favor. Ya no necesita discutir con su mente cada mañana, simplemente lo hace como quien respira o camina. Y lo más poderoso es que este momentum no solo se aplica a un área, sino que se expande. La disciplina que construye en el gimnasio se refleja en su trabajo. La que practica en sus finanzas se refleja en sus relaciones. La que cultiva en sus estudios se refleja en su carácter. La constancia se convierte en un hilo invisible que une todas las áreas de su vida y las eleva al mismo tiempo. Por eso, cada vez que sienta que nada está cambiando, recuerde esto: lo que está fortaleciendo ahora no es solo su cuerpo, su carrera o sus habilidades. Está fortaleciendo su capacidad de mantenerse en el juego el tiempo suficiente para que el juego cambie a su favor. Y cuando eso ocurra, todo lo que hoy parece un sacrificio se convertirá en la razón exacta por la que estará en una posición que otros jamás alcanzarán. La constancia no es solo un hábito, es una filosofía de vida que redefine su relación con el tiempo, con el esfuerzo y con usted mismo. Cuando la adopta de verdad, deja de pensar en términos de ¿qué puedo lograr esta semana? Y empieza a preguntarse ¿qué puedo construir en los próximos 5 o 10 años si mantengo este ritmo? Esa visión a largo plazo lo coloca en un nivel donde la competencia desaparece, porque la mayoría de las personas no piensa más allá del próximo mes. Usted, en cambio, está invirtiendo en algo que no solo le dará frutos, sino que seguirá dándoselos durante décadas. Pero este compromiso a largo plazo también exige que aprenda a vivir con algo que muchos no soportan: la aparente falta de progreso visible. En los primeros meses o incluso años, su avance puede ser tan gradual que no lo note. Es como ver crecer un árbol. Cada día parece igual, pero si compara su tamaño con el de hace años, la diferencia es enorme. Este es el tipo de progreso que la constancia le da. Lento, silencioso, pero imposible de detener. Y ese tipo de progreso es el más difícil de destruir, porque no se construyó en base a golpes de suerte, sino a un esfuerzo sostenido. La constancia también lo obliga a enfrentarse a su propia resistencia interna. No hablo solo de la pereza o la procrastinación, sino de esa voz más sutil que dice: ¿y si todo este esfuerzo no vale la pena? Esa es la prueba más peligrosa, porque no ataca su cuerpo, sino su fe en el proceso. La única manera de superar esa voz es tener claro que su compromiso no está condicionado por los resultados inmediatos, sino por la convicción de que mantenerse firme lo convertirá en un hombre más fuerte, más capaz y más preparado para lo que venga. Otro aspecto crucial es que la constancia elimina la necesidad de empezar de cero una y otra vez. Las personas que no son constantes viven en ciclos. Trabajan con intensidad por un tiempo, abandonan, pierden lo ganado y luego vuelven a empezar. Esto no solo retrasa el progreso, sino que desgasta mentalmente. La constancia, en cambio, convierte su avance en algo acumulativo. Incluso en los días en que hace menos de lo habitual, sigue sumando, sigue manteniendo la base sólida sobre la que construirá lo siguiente. Y aquí hay un punto clave que debe comprender. La constancia no se trata de hacer lo máximo posible cada día, sino de hacer lo suficiente para no romper el hábito. Es preferible dar un paso pequeño que quedarse quieto. Esa continuidad es lo que mantiene el motor encendido, porque cuando se detiene por completo, el costo de volver a arrancar es mucho mayor que el esfuerzo de haber seguido avanzando poco a poco. Finalmente, la constancia le da algo que no se puede comprar: autoridad moral sobre usted mismo. Cuando mira hacia atrás y ve que ha cumplido con lo que se propuso durante meses o años, se da cuenta de que puede confiar plenamente en su palabra. Ya no depende de promesas vacías ni de motivaciones pasajeras. Se convierte en un hombre que sabe que, si dice que lo hará,
lo hará. Esa reputación consigo mismo vale más que cualquier éxito aislado, porque es la base sobre la que se construyen todos los demás. Y con ella, no hay obstáculo lo suficientemente grande como para detenerlo. La constancia se convierte en su ventaja más injusta cuando los demás empiezan a rendirse, porque siempre llegará un punto en cualquier camino en el que la mayoría se detiene. El punto en que el esfuerzo parece demasiado, los resultados parecen demasiado lentos y las dudas se vuelven demasiado fuertes. Es ahí donde usted debe recordar que la meta no es ser más rápido que todos, sino ser el último en pie. La resistencia prolongada no solo le permite llegar más lejos, sino que lo coloca en un territorio donde la competencia es mínima, porque casi nadie tiene la paciencia y la disciplina para mantenerse el tiempo suficiente. Pero no se engañe, esa perseverancia no surge de manera automática, debe cultivarla día tras día, con decisiones pequeñas y deliberadas que refuercen su compromiso. Cada vez que se enfrenta a la tentación de abandonar y decide seguir, está forjando un carácter que no se dobla fácilmente, y ese carácter, más que cualquier habilidad técnica, es lo que lo hará destacar a largo plazo. Las habilidades se aprenden, los recursos se adquieren, pero la capacidad de sostener un esfuerzo prolongado se entrena en el silencio, en las horas en que nadie está mirando. Otra verdad incómoda es que la constancia exige que tolere la monotonía. No todos los días serán emocionantes, y en muchos casos, la repetición de las mismas acciones se sentirá tediosa. Ahí es donde los débiles buscan distracciones. Cambian de objetivo, de método, de camino, pensando que así encontrarán algo más estimulante. Pero el que entiende la naturaleza del progreso sabe que esa monotonía es parte del precio. No la combate, la abraza, porque sabe que lo que está construyendo no es para hoy, sino para siempre. Además, la constancia redefine su concepto de éxito. Al principio tal vez persiga una meta concreta, ganar cierta cantidad, lograr cierta posición, alcanzar cierto nivel físico o profesional, pero con el tiempo se dará cuenta de que el verdadero logro está en la persona en la que se convierte para sostener ese esfuerzo. Las metas alcanzadas se disfrutan por un momento, la identidad forjada por la constancia se disfruta para siempre. También debe entender que para ser constante, necesita proteger sus hábitos como si fueran un tesoro. Eso significa estructurar su entorno para que apoye su compromiso, eliminar tentaciones que lo alejen de su camino y rodearse de personas que respeten y refuercen su disciplina. No subestime este punto. La constancia no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es también una cuestión de estrategia. Un entorno alineado con sus objetivos multiplica sus posibilidades de sostenerse. Un entorno contrario las reduce drásticamente. Y lo más importante, recuerde que la constancia no es una carga, es un privilegio. Significa que ha encontrado algo por lo que vale la pena levantarse cada día. Algo que justifica el esfuerzo, incluso cuando nadie más lo entiende. Significa que está dispuesto a pagar el precio que otros no pagarán, para vivir de una forma que otros nunca podrán vivir. Cuando vea su disciplina como un honor en lugar de una obligación, dejará de contar los días y empezará a disfrutarlos como parte de un proceso que, tarde o temprano, lo llevará exactamente a donde quiere estar. La constancia, en su forma más pura, es un pacto silencioso con usted mismo. Seguir avanzando aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque todo a su alrededor parezca decirle que no vale la pena. Es la fuerza que lo sostiene en las madrugadas frías, en los días sin energía, en las semanas sin resultados visibles. Es el compromiso que no se rompe ni con el fracaso ni con el éxito, porque no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ya decidió adentro. Y es ahí donde reside su verdadero poder, en que no necesita permiso, motivación externa o circunstancias ideales para seguir. El hombre que es constante entiende que el tiempo es su mejor aliado. No compite por lograrlo todo rápido. Compite por mantenerse el tiempo suficiente para que el mundo no tenga otra opción más que rendirse a la evidencia de sus resultados. Y lo más fascinante es que cuando llega ese momento la gente suele llamarlo talentoso, afortunado o bendecido, sin comprender que lo único que lo separa de los demás fue su negativa a abandonar. Porque la constancia no brilla en el inicio, brilla al final, cuando casi nadie queda. Esta es la razón por la que la constancia es más que una estrategia. Es una forma de vida. Significa que su palabra, dada a sí mismo, vale más que cualquier obstáculo, que su visión es más fuerte que cualquier distracción, que su compromiso pesa más que su estado de ánimo. Significa que no necesita sentir ganas para actuar, que ha entrenado su cuerpo y su mente para moverse sin pedir permiso a sus emociones. Y esa es una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar en esta vida. También es importante entender que la constancia no lo hace perfecto, lo hace imparable. Habrá días en los que falle, momentos en los que se retrase, circunstancias que lo obliguen a pausar, pero el constante siempre vuelve. No se queda fuera del juego lo suficiente como para perder el ritmo, porque sabe que un día perdido no es el fin, pero rendirse sí lo es.
Y eso lo diferencia de quienes solo parecen comprometidos mientras todo es fácil. Al final, la constancia lo transforma más allá de cualquier resultado material. Lo convierte en un hombre que confía plenamente en sí mismo, que no depende de motivaciones pasajeras para actuar, que sabe que, pase lo que pase, seguirá cumpliendo con lo que dijo que haría. Y esa certeza interna es el verdadero premio. Porque cuando puede confiar en usted mismo, no hay meta demasiado lejana ni sueño demasiado grande. Si decide vivir con esa filosofía, llegará el día en que mire atrás y vea que todo lo que hoy parece imposible se volvió inevitable. Y entonces entenderá que la constancia no solo le dio resultados, le dio carácter, fortaleza y una vida que no deja espacio para arrepentimiento. Ese será el momento en que se dará cuenta de que nunca necesitó garantías, solo necesitó seguir. Y seguir es lo que lo llevará, sin importar cuánto tarde, exactamente a donde siempre quiso estar. Muchos hombres viven una vida que no eligieron, pero que aprendieron a aceptar. Siguen expectativas, cumplen roles, toman decisiones basadas en lo que otros esperan de ellos, y con el tiempo dejan de preguntarse qué es lo que realmente quieren. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una de las mayores tragedias no es fracasar, es vivir una vida que no es tuya, porque cuando vives para otros, tus decisiones dejan de ser auténticas. Tu enfoque se dispersa, tu energía se divide, y poco a poco te alejas de ti mismo. Pero cuando decides vivir para ti, algo cambia. Empiezas a cuestionar, empiezas a elegir, empiezas a tomar control. No desde el ego, sino desde la responsabilidad de construir una vida que tenga sentido para ti. Porque no se trata de ignorar a los demás, se trata de no perderte en ellos. Se trata de saber quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y cuando haces eso, dejas de buscar aprobación y empiezas a construir dirección. Porque al final, tu vida no se mide por lo que otros piensan, sino por lo que tú decides hacer con ella. El primer paso para vivir por ti y no por otros es aceptar una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría de las decisiones que has tomado no han sido completamente tuyas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres creen que están eligiendo su camino, cuando en realidad solo están respondiendo a expectativas externas, expectativas de la familia, expectativas de la sociedad, expectativas de lo que debería ser. Y sin darse cuenta, construyen una vida basada en aprobación, no en autenticidad. Ese es el problema, porque cuando vives para cumplir con otros, pierdes dirección propia, empiezas a preguntarte más, ¿qué esperan? ¿Qué quieres? Empiezas a actuar más por aceptación que por convicción. Y eso te aleja de ti. El hombre que realmente toma control de su vida hace algo completamente distinto. Se cuestiona, se detiene y se pregunta con honestidad brutal: ¿esto lo elegí yo? ¿O lo adopté? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? ¿O solo me hace encajar? Y esas preguntas cambian todo. Además, debes entender esto. Vivir para ti no significa ignorar a los demás. Significa no perderte en ellos. Significa tomar decisiones que estén alineadas con tu visión, no con la presión externa. También ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a cuestionar lo que haces, descubres cosas incómodas, metas que no son tuyas, hábitos que adoptaste por costumbre, caminos que seguiste sin pensar. Y eso puede incomodar, porque implica aceptar que tal vez no has estado viviendo con intención, pero es necesario. Otro punto clave es que este proceso requiere valentía, porque cuando dejas de seguir expectativas, empiezas a diferenciarte, y eso puede generar críticas, puede generar dudas externas, pero también genera libertad. También debes entender esto: la mayoría nunca llega a este punto porque prefiere la comodidad de encajar que la responsabilidad de elegir, porque elegir implica hacerse cargo, implica tomar decisiones y sostenerlas, y eso no es fácil. Pero el hombre que quiere algo real, lo hace. Prefiere la incomodidad de la verdad que la falsa seguridad de vivir para otros. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que sigue expectativas se pierde. El hombre que elige con intención se encuentra. Mientras uno vive en automático, el otro construye su camino. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir claridad, porque ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que esperan de ti. Ahora eliges. Y eso te hace más firme, más claro, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave: no puedes vivir una vida auténtica si no te atreves a cuestionar lo que no elegiste. Porque lo que no cuestionas,
lo repites. Y el hombre que entiende esto, que se detiene, que reflexiona, que decide por sí mismo y empieza a actuar en coherencia, es el hombre que empieza a recuperar su vida. No poco a poco, sino desde la raíz. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. El segundo paso para vivir por ti y no por otros es dejar de buscar aprobación como si fuera una necesidad, porque mientras necesites que otros validen tus decisiones, nunca vas a ser completamente libre. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los mayores obstáculos para vivir con autenticidad no es externo, es interno, el deseo constante de ser aceptado. ¿Quieres que te entiendan? ¿Quieres que estén de acuerdo contigo? ¿Quieres sentir que no estás equivocado? Y en ese proceso empiezas a ajustar tu vida, dices lo que esperan escuchar, haces lo que es socialmente correcto, evitas lo que podría incomodar a otros, y poco a poco te pierdes. Ese es el problema, porque cuando tu prioridad es la aprobación, tu vida deja de ser tuya, se convierte en una reacción. El hombre que realmente decide vivir por sí mismo hace algo completamente distinto, rompe esa dependencia. No necesita que todos estén de acuerdo, no necesita validación constante. Decide y actúa. Además debes entender esto, buscar aprobación no es natural en exceso, es aprendido. Desde pequeño te enseñaron a agradar, a cumplir expectativas, a evitar el rechazo, y eso se quedó contigo. Pero ya no necesitas vivir así. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de buscar aprobación, al inicio sientes incomodidad, dudas, inseguridad, miedo al juicio, porque estás rompiendo un patrón. Pero con el tiempo, eso cambia. Empiezas a sentir libertad, libertad de decir lo que piensas, libertad de elegir sin culpa, libertad de ser tú sin filtros. Y eso es poderoso. Otro punto clave es que este cambio te vuelve más firme, porque ya no estás cambiando según la opinión de otros. Ya no estás adaptando tu camino para encajar, estás construyendo el tuyo. También debes entender esto, no todos van a estar de acuerdo con tus decisiones. Algunos no lo entenderán, otros lo cuestionarán. Y eso está bien, no necesitas que todos lo hagan, solo necesitas ser coherente contigo. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que busca aprobación se limita. El hombre que decide por sí mismo avanza. Mientras uno vive para agradar, el otro vive con propósito. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante, empiezas a respetarte más, porque sabes que no estás traicionando lo que quieres, porque sabes que estás siendo honesto contigo. Y ese respeto interno te fortalece, te hace más seguro, más claro, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes vivir una vida que sea realmente tuya si necesitas que otros la aprueben. Tienes que soltar eso, porque la aprobación es temporal, pero la coherencia contigo mismo es permanente. Y el hombre que entiende esto, que deja de buscar validación, que actúa con autenticidad, que toma decisiones propias sin depender del juicio externo, es el hombre que empieza a recuperar su libertad. No poco a poco, sino de forma real. Y cuando recuperas tu libertad, empiezas a vivir de verdad. Y ahí es donde todo cambia. El tercer paso para vivir por ti y no por otros es dejar de compararte constantemente, porque la comparación es la forma más silenciosa de traicionarte a ti mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no viven su vida, la miden. Miden su progreso con el de otros. Miden su valor con lo que otros tienen. Miden sus decisiones con lo que es mejor visto. Y en ese proceso, pierden su propio camino. Porque cuando te comparas, dejas de enfocarte en lo que tú necesitas y empiezas a perseguir lo que otros están haciendo. Ese es el problema. No es que quieras crecer, es que estás copiando direcciones. El hombre que realmente decide vivir por sí mismo hace algo completamente distinto. Deja de competir con vidas ajenas. Entiende que su camino es único, que su ritmo es distinto y que compararse solo lo distrae. Además, debes entender esto, cada persona está en un punto diferente, diferente contexto, diferente historia, diferentes prioridades, y comparar resultados sin considerar eso no tiene sentido. Pero la mayoría no lo ve así, ve logros externos y se siente atrasado, ve éxito ajeno y duda de sí mismo, y eso lo frena. También ocurre algo muy importante, cuando dejas de compararte, recuperas enfoque. Ya no estás mirando hacia los lados. Ya no estás midiendo tu valor constantemente. Estás avanzando,
y eso te da claridad. Otro punto clave es que la comparación genera presión innecesaria. Te hace sentir que vas tarde, te hace pensar que no es suficiente, y eso afecta tus decisiones. Te hace actuar por urgencia, no por intención. También debes entender esto. La mayoría vive en comparación porque no tiene claridad de lo que quiere. Y cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino ajeno parece mejor. El hombre disciplinado rompe ese patrón. Define su dirección, define sus objetivos y avanza sin mirar tanto a los demás. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se compara se confunde. El hombre que se enfoca en sí mismo avanza. Mientras uno cambia de dirección constantemente, el otro construye con firmeza. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir paz, porque ya no estás en competencia constante. Ya no estás evaluándote todo el tiempo. Estás viviendo, y eso te hace más estable, más claro, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes vivir una vida que sea realmente tuya si estás intentando igualarte a la de otros. Tienes que soltar la comparación, porque tu camino no necesita ser validado por otro. Y el hombre que entiende esto, que deja de compararse, que se enfoca en su proceso, que avanza con claridad y sin distracciones externas, es el hombre que empieza a vivir de verdad, no en función de otros, sino en función de sí mismo. Y cuando haces eso, tu vida deja de ser una copia y empieza a ser original. Y ahí es donde empieza tu verdadero camino. El cuarto paso para vivir por ti y no por otros es aprender a tomar decisiones que incomodan, pero que están alineadas contigo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los mayores bloqueos para vivir con autenticidad es el miedo a incomodar a los demás. No dices lo que piensas para evitar conflicto. No haces lo que quieres para no decepcionar. No eliges tu camino para no ser juzgado. Y así, poco a poco, te adaptas, te ajustas, te moldeas, hasta que dejas de ser tú. Ese es el problema. Porque cuando evitas incomodar a otros, terminas traicionándote a ti mismo. El hombre que realmente decide vivir por sí mismo hace algo completamente distinto. Acepta la incomodidad como parte del proceso. Sabe que no siempre va a gustar. Sabe que no siempre va a encajar. Pero, aún así, decide. Además, debes entender esto. Cada decisión que tomas tiene un costo. O incomodas a otros, o te incomodas a ti mismo. Y tienes que elegir. La mayoría elige la comodidad externa. Prefiere evitar conflictos, aunque eso signifique no avanzar. El hombre disciplinado hace lo contrario. Prefiere ser honesto, aunque eso incomode. También ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a tomar decisiones alineadas contigo, tu vida cambia. Ya no estás reaccionando, ya no estás adaptándote constantemente. Estás construyendo, y eso te da dirección. Otro punto clave es que este tipo de decisiones fortalecen tu identidad. Cada vez que eliges lo que realmente quieres, te reafirmas, te demuestras que puedes confiar en ti, y eso te vuelve más firme. También debes entender esto. No necesitas ser agresivo ni egoísta para vivir por ti. Necesitas ser claro, claro en lo que quieres, claro en lo que no aceptas, y actuar en consecuencia. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que evita incomodar se limita. El hombre que decide con intención avanza. Mientras uno vive para no molestar, el otro vive para construir. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más respeto hacia ti mismo, porque sabes que no estás cediendo constantemente, porque sabes que estás siendo coherente, y ese respeto interno te fortalece, te hace más seguro, más claro, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes vivir una vida auténtica evitando todas las incomodidades. Tienes que enfrentarlas, porque lo que es correcto para ti no siempre será cómodo para otros. Y el hombre que entiende esto, que deja de evitar decisiones difíciles, que elige con intención, que actúa con coherencia aunque incomode, es el hombre que empieza a vivir de verdad, no para agradar, sino para construir. Y cuando empiezas a construir tu vida, dejas de adaptarte a la de otros. Y ahí es donde empieza tu verdadera libertad.
El quinto paso para vivir por ti y no por otros es dejar de justificar tus decisiones constantemente, porque mientras sientas que tienes que explicar tu vida para que otros la acepten, todavía no eres completamente libre. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no solo buscan aprobación, también buscan permiso. Explican por qué hacen lo que hacen. Justifican cada cambio. Intentan que otros entiendan antes de avanzar. Y en ese proceso pierden fuerza, porque cada explicación innecesaria debilita tu convicción, te hace dudar, te hace replantearte, te hace ajustar lo que ya habías decidido. Y así, sin darte cuenta, vuelves a ceder. Ese es el problema. No es que quieras compartir, es que sientes que necesitas validar tu camino. El hombre que realmente vive por sí mismo hace algo completamente distinto, decide sin necesidad de aprobación y avanza sin necesidad de justificar. No busca convencer, no busca aprobación, actúa. Además, debes entender esto. No todos van a entender tus decisiones, y no tienen que hacerlo, porque no están viviendo tu vida, no están cargando tus responsabilidades, no están sintiendo lo que tú sientes. Entonces, ¿por qué tendrían que aprobarlo? También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de justificarte, al inicio se siente extraño, te sientes expuesto, sientes que deberías explicar más. Pero con el tiempo, eso se convierte en seguridad, porque sabes que no necesitas convencer a nadie. Otro punto clave es que este cambio fortalece tu identidad, porque ya no estás moldeando tus decisiones para que otros las acepten, las estás tomando por convicción, y eso te hace más firme. También debes entender esto, la mayoría justifica porque tiene miedo al juicio, miedo a que no lo entiendan, miedo a que lo critiquen. Pero ese miedo no desaparece evitando decisiones, desaparece enfrentándolo. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se justifica duda, el hombre que decide avanza. Mientras uno busca aprobación constante, el otro construye con convicción, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a comunicarte diferente, más claro, más directo, sin necesidad de adornar lo que haces. Y eso te hace más seguro, más auténtico, más respetado. Y aquí aparece una verdad clave. No necesitas que todos entiendan tu camino. Necesitas ser fiel a él. Porque lo que es correcto para ti no necesita explicación constante, necesita acción. Y el hombre que entiende esto, que deja de justificarse, que toma decisiones con firmeza, que actúa sin necesidad de aprobación externa, es el hombre que empieza a vivir de verdad, no desde la duda, sino desde la convicción. Y cuando actúas desde la convicción, tu vida deja de depender de otros y empieza a depender de ti. Y ahí es donde empieza tu verdadera independencia. El sexto paso para vivir por ti y no por otros es aprender a escucharte de verdad. Porque si no sabes lo que quieres, siempre terminarás viviendo lo que otros deciden por ti. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no viven para otros por elección, lo hacen porque nunca se han detenido a conocerse. No saben qué quieren, no saben qué les importa, no saben qué los mueve realmente. Y cuando no tienes claridad interna, adoptas dirección externa. Sigues lo que parece correcto, imitas lo que otros hacen. Aceptas lo que llega, sin cuestionar. Y así, sin darte cuenta, tu vida deja de ser tuya. Ese es el problema. No es solo falta de decisión, es falta de conexión contigo mismo. El hombre que realmente empieza a vivir por sí mismo hace algo completamente distinto. Se escucha, se detiene del ruido, se aleja de la opinión constante y se pregunta con honestidad, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me importa de verdad? ¿Qué tipo de vida quiero construir? Y espera la respuesta. Además debes entender esto. Escucharte no es fácil, porque implica silencio, implica confrontarte, implica descubrir cosas que tal vez has estado evitando, pero es necesario. También ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a escucharte, descubres diferencias entre lo que haces y lo que realmente quieres. Caminos que no te llenan, decisiones que no te representan. Y eso incomoda, pero también te da claridad. Otro punto clave es que esta claridad redefine tus decisiones. Ya no eliges por costumbre, ya no eliges por presión, eliges por alineación. Y eso cambia todo. También debes entender esto. La mayoría evita este proceso porque es más fácil seguir lo que ya está definido. Es más cómodo no cuestionar.
Es más sencillo no profundizar, pero eso tiene un costo. Una vida que no se siente propia. El hombre disciplinado hace lo contrario. Se enfrenta a sí mismo, se escucha sin filtros, y a partir de ahí, decide. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que no se conoce se pierde. El hombre que se escucha se encuentra. Mientras uno vive en automático, el otro vive con intención. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir coherencia, porque lo que haces empieza a alinearse con lo que quieres. Y eso te da paz, te hace más claro, más firme, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes vivir para ti si no sabes quién eres. Tienes que escucharte, tienes que conocerte, tienes que entenderte, porque ahí empieza todo. Y el hombre que entiende esto, que se detiene, que se escucha, que se conecta consigo mismo y toma decisiones desde esa claridad, es el hombre que empieza a vivir de verdad. No por inercia, sino por elección. Y cuando eliges desde dentro, tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación. Y ahí es donde empieza tu verdadero camino. El séptimo paso para vivir por ti y no por otros es aprender a poner límites firmes, sin culpa y sin necesidad de explicarte. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres saben lo que quieren, incluso tienen claridad sobre su camino, pero fallan en algo esencial. No protegen ese camino. Dicen que sí cuando quieren decir no. Aceptan compromisos que no les aportan. Permiten interrupciones constantes. Y poco a poco, pierden el control de su tiempo. Ese es el problema. No es que no tengas dirección, es que no la estás defendiendo. El hombre que realmente decide vivir por sí mismo hace algo completamente distinto. Establece límites claros. Define qué acepta y qué no. Define en qué invierte su tiempo y en qué no. Y actúa en consecuencia. Además debes entender esto, cada vez que no pones un límite, alguien más decide por ti. Decide sobre tu tiempo. Decide sobre tu energía. Y eso te aleja de tu camino. Pero la mayoría evita poner límites. Por miedo a incomodar. Por miedo a ser visto como egoísta. Y así se mantiene atrapada. El hombre disciplinado rompe ese patrón. Entiende que poner límites no es rechazar a los demás, es respetarse a sí mismo. También ocurre algo muy importante. Al inicio, poner límites se siente incómodo. Sientes culpa, sientes presión, porque no estás acostumbrado. Pero con el tiempo, eso cambia. Empiezas a sentir control, porque ya no estás disponible para todo. Porque ya no estás reaccionando constantemente, estás eligiendo. Otro punto clave es que los límites protegen tu enfoque, evitan que te disperses, evitan que pierdas tiempo en lo innecesario, y eso te permite avanzar. También debes entender esto, la mayoría no respeta tu tiempo, si tú no lo haces primero. Si siempre dices sí, siempre te van a pedir más. Y ese ciclo no se rompe solo, tienes que romperlo tú. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre sin límites se pierde. El hombre que se respeta avanza. Mientras uno vive reaccionando, el otro construye con intención. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante, empiezas a sentir más respeto de los demás, porque eres claro, porque eres firme, y eso genera valor, te hace más seguro, más estable, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave, no puedes vivir para ti si no sabes decir no, porque cada sí innecesario es un no a tu propio camino. Y el hombre que entiende esto, que establece límites, que protege su tiempo, que deja de ceder constantemente y actúa con firmeza, es el hombre que empieza a tomar control de su vida, no en teoría, sino en la práctica. Y cuando tomas control de tu tiempo, empiezas a construir tu vida, y ahí es donde empieza tu verdadera independencia. El octavo paso para vivir por ti y no por otros es aprender a confiar en tus propias decisiones, incluso cuando no tengas garantías de que todo saldrá perfecto. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no avanzan, no porque no sepan qué hacer, sino porque dudan demasiado de sí mismos, piensan demasiado, analizan demasiado, esperan el momento perfecto, y mientras esperan, no actúan. Ese es el problema. No es falta de capacidad, es falta de confianza. El hombre que realmente empieza a vivir por sí mismo hace algo completamente distinto, decide y avanza, aunque no tenga todas las respuestas. No espera certeza absoluta, no espera validación externa, actúa. Además,
debes entender esto. Nunca vas a tener toda la información antes de tomar una decisión importante. Siempre habrá duda, siempre habrá riesgo. Y eso es normal. Pero si dejas que eso te detenga, te quedas igual. También ocurre algo muy importante. La confianza no aparece antes de actuar, se construye después. Cada vez que decides y ejecutas, se fortalece. Cada vez que dudas y te detienes, se debilita. Y con el tiempo, eso define tu carácter. Otro punto clave es que confiar en ti no significa no equivocarte, significa confiar en que sabrás responder. Que si algo sale mal, lo ajustarás. Que si te equivocas, aprenderás. Y seguirás. También debes entender esto. La mayoría busca seguridad total antes de avanzar, pero eso no existe. Y en ese intento, pierde oportunidades. El hombre disciplinado lo entiende, por eso no espera perfección, se mueve. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que duda, se detiene. El hombre que actúa, avanza. Mientras uno espera condiciones ideales, el otro construye resultados reales. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más seguridad interna, porque ves que puedes tomar decisiones y sostenerlas, porque ves que puedes actuar y adaptarte, y eso te hace más fuerte, más firme, más claro, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave: no puedes vivir para ti si no confías en ti, porque siempre vas a depender de otros. Tienes que decidir, tienes que avanzar, tienes que asumir el riesgo, porque ahí es donde se construye la verdadera confianza. Y el hombre que entiende esto, que deja de sobrepensar, que decide con intención, que actúa aunque haya duda y que confía en su capacidad de adaptarse, es el hombre que empieza a tomar control real de su vida. No desde la seguridad, sino desde la decisión. Y cuando decides avanzar, tu vida deja de estar en pausa y empieza a moverse. Y ahí es donde empieza tu verdadera evolución. El noveno paso para vivir por ti y no por otros es aceptar que no puedes hacer feliz a todos y que intentarlo solo te va a desgastar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres viven atrapados en una misión imposible. Quieren avanzar, quieren crecer, quieren ser fieles a sí mismos, pero al mismo tiempo quieren que nadie se incomode, que nadie se moleste, que todos estén de acuerdo. Y eso no existe, porque cada persona tiene expectativas distintas. Cada persona tiene una visión diferente. Y tratar de cumplir con todas es perderte. Ese es el problema. No es que quieras ser buena persona, es que estás sacrificando tu dirección para evitar incomodidad externa. El hombre que realmente decide vivir por sí mismo hace algo completamente distinto. Acepta que no va a gustarle a todos. No lo busca, pero tampoco lo evita. Entiende que su responsabilidad no es complacer, es construir. Además, debes entender esto: intentar hacer feliz a todos te divide. Te hace cambiar de opinión constantemente, te hace ajustar tus decisiones según la persona, y eso rompe tu coherencia. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de intentar agradar a todos, recuperas energía. Energía que antes gastabas en justificarte. Energía que antes usabas en adaptarte. Y ahora la usas para avanzar. Otro punto clave es que este cambio fortalece tu carácter. Porque empiezas a sostener tus decisiones, incluso cuando no son populares. Empiezas a actuar con firmeza, incluso cuando hay presión externa, y eso te hace más sólido. También debes entender esto: la mayoría vive atrapada porque confunde aceptación con paz. Cree que si todos están bien con lo que hace, entonces está en el camino correcto, pero eso no siempre es verdad. A veces el crecimiento incomoda, a veces avanzar genera conflicto, y eso está bien. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que quiere agradar a todos se pierde. El hombre que es fiel a sí mismo se encuentra. Mientras uno vive reaccionando, el otro vive construyendo, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más libertad, porque ya no estás midiendo cada decisión por la reacción de otros. Estás actuando desde tu criterio, y eso te hace más claro, más firme, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes vivir para ti si estás intentando quedar bien con todos. Tienes que elegir.
Elegir tu camino, aunque no todos lo entiendan. Elegir tu crecimiento, aunque no todos lo aprueben, porque ahí es donde está la diferencia. Y el hombre que entiende esto, que deja de intentar complacer, que acepta que no puede gustarle a todos, que actúa con firmeza y coherencia, es el hombre que empieza a vivir de verdad, no desde la aprobación, sino desde la convicción. Y cuando vives desde la convicción, tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una decisión. Y ahí es donde empieza tu verdadera libertad. El 10º y último paso para vivir por ti y no por otros es tomar una decisión que lo cambie todo. Dejar de posponer tu vida y empezar a vivirla ahora, bajo tus propios términos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres saben lo que quieren, saben lo que deberían cambiar, incluso sienten que están perdiendo tiempo, pero siguen esperando. Esperan el momento perfecto, esperan sentirse listos, esperan que las condiciones mejoren. Y mientras esperan, su vida sigue pasando. Ese es el problema. No es falta de claridad, es falta de acción inmediata. El hombre que realmente empieza a vivir por sí mismo hace algo completamente distinto. Deja de esperar. No porque todo esté resuelto, sino porque entiende que nunca lo estará. Además debes entender esto. La vida no se organiza para darte el momento ideal. Nunca tendrás todo claro. Nunca tendrás todas las garantías. Pero eso no significa que no puedas empezar. También ocurre algo muy importante. Cuando decides actuar ahora, rompes la inercia. Dejas de pensar tanto, dejas de dudar tanto, y empiezas a moverte. Y ese movimiento cambia todo. Otro punto clave es que este tipo de decisión redefine tu identidad. Dejas de ser alguien que pospone y te conviertes en alguien que ejecuta. Dejas de vivir en potencial y empiezas a vivir en acción. También debes entender esto. La mayoría vive atrapada en el después. Después empiezo. Después cambio, después me enfoco. Y ese después nunca llega. El hombre disciplinado rompe ese patrón. Empieza hoy, con lo que tiene, con lo que sabe, pero empieza. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que espera se queda. El hombre que actúa avanza. Mientras uno vive en planes, el otro vive en resultados. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante, empiezas a sentir urgencia real, no ansiedad, sino claridad de que el tiempo no vuelve. Y eso te impulsa, te hace más enfocado, más decidido, más comprometido. Y aquí aparece la verdad final. No hay un momento perfecto para empezar a vivir por ti. Solo hay un momento real. Y es ahora. Porque cada día que pospones, te alejas. Y cada día que actúas, te acercas. Y esa diferencia define tu vida. Y el hombre que entiende esto, que deja de esperar, que toma acción inmediata, que empieza a construir su camino sin excusas, es el hombre que inevitablemente se transforma. No por suerte, sino por decisión. Y cuando decides vivir ahora, tu vida deja de estar en pausa y empieza a avanzar. Y cuando empieza a avanzar, ya no depende de otros, depende de ti. Y ahí es donde finalmente empiezas a vivir de verdad. Sin permiso, sin miedo, sin espera, solo con decisión. Y ese es el verdadero poder. Muchos creen que lograr todo lo que uno se propone es cuestión de talento, de suerte o de tener contactos poderosos. Se dicen a sí mismos que no tienen lo necesario, que no nacieron con las condiciones adecuadas, que quizá no es su momento. Y así justifican la inacción. Pero lo cierto es que ese momento perfecto nunca llega. Yo, Brian Tracy, descubrí que el éxito no depende de factores externos, sino de una decisión interna. Comprometerse por completo con sus metas. No es cuestión de esperar a sentirse listo. Es cuestión de decidir avanzar, incluso con dudas, incluso con miedo, porque toda meta, sin importar su tamaño, se alcanza con pasos pequeños, constantes, y con una voluntad que se rehúsa a rendirse, no importa dónde está hoy. Lo que importa es lo que elige hacer a partir de ahora. Usted puede cambiar su historia si cambia su enfoque. Puede lograr lo que quiera si está dispuesto a pagar el precio del esfuerzo. Su vida no está limitada por sus circunstancias, sino por sus creencias. Y cuando esas creencias cambian, todo cambia. Su confianza aumenta, su energía se eleva y su mundo se transforma. Recuerde esto, su futuro no está escrito. Se construye y empieza con una decisión, no detenerse hasta lograrlo. Lograr lo que uno se propone no es una cuestión de deseos, ni siquiera de talento, es una cuestión de decisión.
Una decisión firme, total, sin excusas. Desde pequeños nos han enseñado a soñar, pero rara vez nos enseñan a ejecutar. Nos llenan de frases bonitas, de ideas grandiosas, pero nadie nos habla del precio. Nadie nos prepara para los días en que no habrá motivación, ni resultados, ni reconocimiento. Y sin embargo, esos días son los que construyen el éxito verdadero. No el entusiasmo del principio, ni la gloria del final, sino el compromiso silencioso del camino. Lograr lo que te propones significa estar dispuesto a pagar el precio completo, sin garantías, sin atajos. Significa levantarte una y otra vez, aun cuando todo parece ir en contra. Porque no se trata de lo que haces cuando te sientes inspirado, sino de lo que haces cuando no tienes nada más que tu determinación. Yo, Brian Tracy, he trabajado con miles de personas alrededor del mundo. Algunas con menos talento, menos recursos, menos oportunidades. Pero lo lograron. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión inquebrantable. Voy a lograrlo, sin importar cuánto tarde, sin importar cuántas veces falle, sin importar quién no crea en mí. Y esa clase de decisión tiene un poder que lo cambia todo. Porque cuando uno decide desde lo más profundo, las circunstancias empiezan a doblarse, la mente se adapta y la acción se vuelve inevitable. No se trata de tener confianza al principio, se trata de actuar aunque la confianza no esté. Porque la verdadera confianza viene después como recompensa del movimiento constante. Tú puedes lograrlo, pero primero tienes que dejar de preguntarte si puedes. Tienes que asumir que sí y trabajar como si no hubiera otra opción. Porque cuando te quitas la salida fácil, tu mente despierta, tu energía se enfoca y tu carácter empieza a moldearse. No esperes sentirte preparado. La preparación llega en el proceso. No esperes la señal perfecta. La señal es tu decisión. Lo único que necesitas para empezar es quererlo con tanta fuerza que ya no puedas seguir justificando tu parálisis. A partir de ahí, todo cambia. ¿Quieres lograr todo lo que te propones? Entonces empieza por dejar de desearlo y empieza a exigirlo de ti mismo. El deseo es pasivo, la exigencia es acción, y nadie alcanza sus metas desde la pasividad. Se logran cuando uno se vuelve imparable, aún con miedo, aún con dudas, aún con obstáculos. Porque el éxito no le pertenece al más listo ni al más fuerte. Le pertenece al que no se detiene. Nadie fracasa por falta de capacidad. La mayoría fracasa por falta de claridad, porque la mente no puede construir lo que no puede visualizar. Si no sabes con precisión lo que quieres, tu energía se dispersa, tu esfuerzo se diluye y tu voluntad se desgasta. Quieres muchas cosas al mismo tiempo, pero no estás comprometido con ninguna. Deseas una vida diferente, pero no estás dispuesto a dejar la vida que conoces. Y así pasan los días, los meses, los años. Sigues caminando, pero en círculos. Sigues moviéndote, pero sin dirección. Y te preguntas por qué no avanzas. La respuesta es simple. No has decidido qué quieres lograr con todo tu ser. Y mientras esa decisión no exista, la vida seguirá siendo una repetición predecible de lo mismo. Lo que transforma tu destino no es un deseo general. Es un objetivo específico. Un propósito que te quita el sueño. Una meta tan clara que puedas verla con los ojos cerrados. Porque cuando sabes exactamente hacia dónde vas, cada decisión se vuelve más sencilla. Sabes qué decir que sí, sabes qué rechazar, sabes qué ignorar. Elimina la confusión, disuelve la duda y lo más importante, le da sentido a tu sacrificio. Nadie puede sostener el esfuerzo sin una razón poderosa. Y esa razón nace de un objetivo que arde por dentro. No uno impuesto por otros, no uno que suena bien, sino uno que te mueve, que te exige más de ti mismo, que revela tu verdadero potencial. La claridad no aparece por accidente. Se construye con preguntas profundas. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Por qué quiero lograrlo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar atrás? ¿Qué versión de mí debe morir para que la nueva pueda nacer? Porque la claridad no solo implica saber lo que se quiere, sino también lo que ya no se está dispuesto a tolerar. Y cuando llegas a ese punto de no retorno, cuando ya no puedes seguir viviendo en contradicción, entonces tu energía se libera. Y con esa energía enfocada puedes romper cualquier límite. Muchos hombres se sienten vacíos no porque no trabajen, sino porque no trabajan en lo que realmente importa para ellos. Llenan sus días de tareas, de obligaciones, de distracciones, pero su alma permanece apagada. Y lo más peligroso no es fracasar, es tener éxito en lo que no importa. Por eso, antes de avanzar, detente y pregúntate, ¿esto que persigo realmente nace de mí o lo estoy haciendo por costumbre, por presión o por miedo? Solo cuando tu objetivo es auténtico puedes sostenerlo. Solo cuando nace de tu verdad más profunda puede convertirse en una misión. Y esa misión, cuando está clara, se convierte en la fuerza más poderosa que existe. No necesitas saber todo el camino, solo necesitas saber cuál es el destino.
porque el cómo aparece cuando el por qué es innegociable. Tu mente empieza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Tus pasos se vuelven más firmes, tu mirada más segura y tu actitud más valiente, porque ya no caminas como quien duda, sino como quien ya se decidió. Y eso lo cambia todo. El compromiso verdadero no es una emoción. Es una decisión irrevocable que permanece, incluso cuando la emoción se desvanece. Muchos hombres empiezan con fuerza, con entusiasmo, con el impulso de una nueva meta, pero ese impulso se apaga tan pronto aparece la incomodidad. Y entonces se dicen a sí mismos que ya no están motivados, como si eso fuera una justificación válida para abandonar lo que dijeron que era importante. Pero la verdad es que si solo avanzas cuando te sientes bien, nunca llegarás a ningún lugar significativo, porque las metas reales no se logran con comodidad, se logran con consistencia. Y la consistencia es hija del compromiso, no del ánimo, no del deseo, del compromiso profundo que no necesita sentirse listo para seguir adelante. La diferencia entre el que logra sus metas y el que se queda a medias no es el talento, ni la suerte, ni la inteligencia. Es la capacidad de seguir actuando cuando todo dentro de ti quiere detenerse, cuando tienes días malos, cuando la duda te invade, cuando nadie a tu alrededor cree en lo que estás haciendo. Ahí es donde se define tu destino, porque cualquiera puede avanzar cuando el sol brilla, pero el que avanza bajo la tormenta, ese se convierte en un hombre diferente, se endurece, se transforma, se vuelve imparable, porque sabe que sus emociones no dictan sus acciones, su visión lo hace. Yo he aprendido que el compromiso real empieza el día que las cosas dejan de ser fáciles. Ahí es cuando tienes que decidir, ¿voy a seguir, aunque esto duela? ¿Voy a mantenerme firme, aunque nadie me aplauda? ¿Voy a seguir construyendo, aunque no vea resultados inmediatos? Si la respuesta es sí, entonces tienes todo lo que necesitas. Porque lo más difícil ya lo resolviste, no vas a rendirte. Y cuando tu mente entiende eso, cuando sabe que no hay vuelta atrás, empieza a actuar con una fuerza que no sabías que tenías. Tu disciplina crece, tu enfoque se afila, tu confianza se multiplica, y lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Pero este compromiso no puede ser parcial. No puede ser condicional. No puede depender de cuánto estás avanzando o de qué tan bien te sientes. Tiene que ser absoluto. Tienes que decirte, esto lo voy a lograr. Punto. Y a partir de ahí, todo en tu vida se alinea. Tus decisiones cambian. Tus hábitos se ajustan. Tu entorno empieza a reflejar esa nueva identidad. Porque ya no eres alguien que intenta. Eres alguien que está comprometido. Y eso se nota, se siente, se respira en cada cosa que haces, en cómo te levantas, en cómo hablas, en cómo miras tus metas, no como posibilidades, sino como certezas. Recuerda esto, el compromiso no significa que no fallarás. Significa que nunca dejarás que una falla defina tu camino, que cada caída será solo una parte del proceso, no el final, que cada obstáculo será solo una prueba más de que vas por el camino correcto, porque los caminos sin obstáculos no llevan a ningún lugar valioso, y tú no estás aquí para lo fácil, estás aquí para lo que transforma, para lo que deja huella, para lo que construye una vida que valga la pena recordar, y esa vida empieza con una decisión, comprometerte contigo mismo hasta el final, sin condiciones, sin excusas, sin pausa. Hay una verdad que muchos evitan mirar de frente. La mayor parte del tiempo, no necesitas más motivación, necesitas más responsabilidad contigo mismo. Porque nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a aparecer con la solución perfecta. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Esta es tu vida. Y si tú no te haces cargo, nadie lo hará. Deja de esperar que algo externo te dé el impulso. Deja de pensar que necesitas más información, más cursos, más tiempo, más claridad. Lo que necesitas es mirarte al espejo y decirte, con absoluta honestidad, soy yo el que se ha detenido, soy yo el que ha postergado, soy yo el que ha permitido que la mediocridad se instale, y solo cuando reconoces eso puedes tomar de nuevo el control. Lograr lo que te propones no es una frase bonita, es una guerra interna, una batalla contra cada hábito débil que te ha mantenido pequeño, contra cada excusa que has repetido por años, contra cada voz interna que te susurra que no puedes, que no vale la pena, que es demasiado tarde. No se trata de sentirte bien todo el tiempo. Se trata de mantenerte firme incluso cuando no sientes nada, porque los resultados que transforman la vida no llegan con emociones pasajeras. Llegan con una identidad fuerte, una identidad que tú eliges construir paso a paso, con cada decisión que tomas cuando nadie te observa. Y aquí es donde quiero hablarte directamente. Si este mensaje está resonando contigo es porque algo dentro de ti ya está despertando.
Porque en el fondo, tú sabes que puedes más, que fuiste hecho para más. Y si estás comprometido con esa transformación, te invito a que te unas a esta comunidad de hombres decididos. Suscríbete ahora mismo, no solo por el contenido que comparto, sino porque este puede ser el entorno que te recuerde todos los días que tienes una misión que cumplir. Y si quieres hacer aún más firme tu decisión, deja esta frase en los comentarios. Yo no me detengo. Escríbela, léela, repítela, hazla tuya. Porque las palabras que usas empiezan a moldear la persona en la que te estás convirtiendo. Recuerda que no necesitas avanzar perfecto, solo necesitas avanzar real, sin mentirte, sin esconderte, sin postergar lo que sabes que tienes que hacer. Y no será fácil, pero te prometo algo, valdrá cada segundo. Porque no hay mayor paz que la de mirar atrás y saber que fuiste leal contigo, que no traicionaste tus sueños, que no cambiaste grandeza por comodidad. Esa es la paz que construye una vida con propósito. Esa es la recompensa del que se atreve a sostener su compromiso aun cuando nadie más lo entiende. Ahora, levanta la cabeza, respira profundo y repítete en silencio. Hoy no me detengo, porque cada día que eliges seguir, aunque sea con una pequeña acción, estás escribiendo un nuevo destino, uno que ya no está atado al pasado, ni al miedo, ni a la duda, sino a tu poder, a tu determinación y a tu voluntad inquebrantable de convertirte en todo lo que sabes que puedes ser. Tu entorno tiene más poder del que imaginas. Puede elevarte o puede destruirte lentamente. Puedes tener una visión clara, una disciplina férrea, un propósito ardiente, pero si te rodeas de personas que no creen en nada de eso, tu energía empieza a apagarse. No porque ellos tengan poder sobre ti, sino porque tú decides permitirlo. Escucha sus dudas, absorbe sus miedos, adaptas tu ritmo al de ellos, y lo peor, empiezas a normalizar la mediocridad, empiezas a llamarle realismo a la resignación. Empiezas a justificar tu estancamiento como una forma de cautela, pero no lo es. Es miedo disfrazado de prudencia, es conformismo escondido detrás de excusas lógicas. Y si no lo detienes a tiempo, te arrastrará a una vida que no elegiste conscientemente. Por eso, si vas en serio con tus metas, necesitas convertir tu entorno en una herramienta, no en un obstáculo. Rodéate de personas que te reten, no que te acaricien el ego. De personas que te digan la verdad aunque duela, no que te animen a quedarte igual. Necesitas voces que te despierten, no que te adormezcan, que te inspiren a crecer, no que te inviten a rendirte. Porque cuando tu círculo está alineado con tu visión, el proceso se acelera, tu mentalidad se expande, tu estándar se eleva, y todo lo que antes parecía lejano empieza a sentirse alcanzable, no por arte de magia, sino porque estás respirando un aire distinto, el aire de la excelencia, de la intención, del hambre de transformación. Pero si ese entorno aún no existe, créalo tú. Sé el primero, sé el que cambia el ritmo, el que decide hablar diferente, el que elige actuar distinto. Y sí, puede que al principio estés solo, puede que muchos se burlen, te critiquen o incluso se alejen, déjalos ir. No vinieron para quedarse. Porque en el camino de la grandeza no hay espacio para quienes se sienten cómodos con tu versión limitada. Y eso está bien. No necesitas multitud. Necesitas verdad. Un entorno lleno de integridad, enfoque, visión. Aunque empiece con uno solo, tú, recuerda que cada conversación que tienes, cada contenido que consumes, cada espacio que frecuentas, moldea tus pensamientos. Y tus pensamientos, tu identidad. No estás por encima de tu ambiente. Nadie lo está. Por eso, protégelo con firmeza. Limpia lo que contamina. Elimina lo que drena. Cuida lo que permites entrar en tu mente. Porque cada estímulo deja una huella. Y tú no puedes darte el lujo de dejar que huellas débiles determinen tu camino. No viniste aquí a repetir los patrones de quienes se rindieron, viniste a escribir una historia diferente. Y esa historia empieza por cambiar lo que permites a tu alrededor. Porque el entorno no solo refleja quién eres, refleja a quién estás dispuesto a convertirte. Hazlo intencional, hazlo poderoso, y pronto descubrirás que la mejor versión de ti mismo no necesita aplausos, necesita espacio. Un espacio limpio, enfocado, disciplinado, donde tu visión respire, donde tus acciones florezcan y donde tu grandeza finalmente se sienta como algo natural, porque lo es. Solo estaba esperando que tú te dieras permiso de serlo. Ningún gran logro ha sido producto de la suerte. Detrás de cada éxito visible hay un sistema invisible. Y si quieres lograr todo lo que te propones, necesitas más que intención. Necesitas estructura. La voluntad es poderosa, pero es volátil. Hay días en los que despiertas con energía y días en los que no. Por eso, no puedes confiar solo en tu ánimo.
Tienes que construir un sistema que funcione incluso cuando tú no lo haces al 100%. Un sistema que te sostenga, que te recuerde tus prioridades, que te devuelva al camino cuando tu mente quiera distraerse. Porque sin estructura, cualquier meta, por grande que sea, se diluye. Tú no puedes esperar resultados extraordinarios si tus hábitos son ordinarios. Cada decisión pequeña, cada rutina que repites, cada momento en el que eliges lo difícil en lugar de lo cómodo, todo eso va sumando. Y no se nota al principio. Pero con el tiempo, esa acumulación silenciosa se convierte en una vida radicalmente distinta. Mientras otros se rinden porque no ven cambios, tú sigues, porque entiendes que el cambio no es inmediato, pero sí inevitable cuando la acción es constante. Por eso necesitas un sistema que priorice lo esencial, que elimine el ruido, que te diga qué sí, qué no y cuándo. Estructura no es rigidez, es libertad bien dirigida. No se trata de llenar tu vida de reglas, sino de crear un marco que sostenga tu enfoque. Porque cuando sabes lo que tienes que hacer cada día, y lo haces sin negociarlo contigo mismo, algo en tu mente cambia. Ya no necesitas motivarte a diario, solo necesitas seguir el plan. Y ese plan debe estar alineado con tu visión, con tus valores, con tus prioridades verdaderas. No con lo que otros esperan, no con lo que está de moda, con lo que tú sabes que necesitas para convertirte en el hombre que quieres ser. Empieza simple. Establece tus rituales, cómo inicias el día, cómo lo terminas, qué alimenta tu mente, cómo recuperas tu energía, cómo mides tu progreso. No necesitas controlar todo, solo necesitas controlar lo suficiente para no perderte en lo irrelevante. Porque cada minuto que se va, no vuelve. Y el tiempo que desperdicias hoy, mañana será el vacío que te aleje de tu propósito. Tu sistema debe proteger tu tiempo como si fuera oro, porque lo es. El oro se recupera. El tiempo no. Haz de tu estructura un acto de respeto propio, no por obligación sino por convicción, porque tú sabes que no viniste a esta vida a improvisar tu destino, viniste a construirlo con intención, con enfoque, con acciones que se sostienen día tras día, aunque nadie las vea, aunque nadie las aplauda. Y un día, sin darte cuenta, esos pequeños actos se habrán convertido en un imperio de resultados. No porque lo deseaste, sino porque lo trabajaste con un sistema que no dependía de tu estado de ánimo, sino de tu determinación profunda. Este es el secreto de los que llegan lejos. No tienen días perfectos, tienen sistemas sólidos. Y esos sistemas los sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Tú puedes tener eso. Solo necesitas dejar de improvisar tu camino y empezar a diseñarlo. Y entonces sí, lo que antes parecía imposible, empezará a suceder con una naturalidad que te asombrará. Porque el éxito no es un misterio, es una consecuencia. Y esa consecuencia nace de una estructura bien construida, sostenida con disciplina y alimentada con propósito. La autodisciplina es el puente entre lo que sueñas y lo que logras. Es el músculo silencioso que decide tu destino. Porque puedes tener claridad, puedes tener motivación, puedes tener un sistema, pero si no tienes la fuerza para mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere soltar, entonces no estás construyendo nada sólido. La autodisciplina no es una imposición externa, es un acto interno de respeto. Es decirte, me importo lo suficiente como para hacer lo que dije que haría, incluso cuando no tengo ganas. Porque eso define a los grandes, la capacidad de mantenerse fiel a su palabra, aun cuando nadie más lo exige. No se trata de reprimir emociones, se trata de no ser gobernado por ellas. Hay días en que todo parecerá ir en contra, días en los que te sentirás pequeño, cansado, confundido, pero justo ahí, en medio de esa tormenta emocional, es donde se forja la identidad del hombre fuerte. No en los aplausos, no en los logros visibles, sino en los momentos oscuros donde nadie te ve y tú eliges seguir. Autodisciplina es eso, elegirte, elegir lo que construye, no lo que alivia momentáneamente, porque los impulsos te ofrecen gratificación inmediata, pero te roban poder. En cambio, la autodisciplina te incomoda hoy, pero te recompensa con una vida que vale la pena mañana. Yo he visto a muchos rendirse justo antes del cambio, no porque no fueran capaces, sino porque no estaban dispuestos a sostener la incomodidad necesaria. Querían los resultados, pero no el precio. Querían la meta, pero no el camino. Y ahí está la diferencia entre el que lo logra y el que se queda soñando. El que lo logra hace lo correcto aunque nadie lo vea, aunque no lo sienta, aunque esté cansado. Porque su estándar ya no depende del entorno, ni del ánimo, ni del momento. Su estándar es interno. Y cuando ese estándar está claro, no hay obstáculo que pueda detenerte. La autodisciplina no nace de la rigidez, sino del propósito. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Y para eso,
Tienes que dejar de negociar contigo mismo cada día. No puedes permitirte debatir si vas a hacer lo que sabes que debes hacer. La decisión ya debe estar tomada. Porque cada vez que entras en debate interno, pierdes energía, pierdes enfoque, pierdes impulso. Tienes que actuar con determinación, como si no hubiera otra opción, porque en verdad no la hay. Si quieres esa vida que sueñas, solo existe un camino: sostener tu compromiso más allá del estado emocional. Y cuando logras eso, cuando desarrollas esa fortaleza de actuar sin depender de las ganas, sin rendirte al cansancio, sin dejarte atrapar por las excusas, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a confiar más en ti. Tu palabra empieza a tener peso. Tu mente se acostumbra a la excelencia. Y lo que antes te costaba, ahora te resulta natural. No porque el camino sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. Porque te has entrenado a ti mismo para sostenerte, para resistir, para avanzar con decisión. Y esa es una de las cualidades más valiosas que un hombre puede tener. La autodisciplina no es castigo, es poder. Es la herramienta que te permite elegir tu destino en lugar de vivir a merced del impulso. Es el cimiento de una vida con propósito, de una mente clara, de un corazón firme. Y si la desarrollas, te aseguro que no habrá meta demasiado grande para ti. Porque ya no dependerás de que las cosas estén bien. Estarás bien tú, estable, enfocado, imparable, y ese tipo de hombre logra lo que se propone, siempre. Una de las trampas más silenciosas que destruyen tus metas es la necesidad de aprobación. Esa voz interna que, sin que te des cuenta, empieza a preguntarse: ¿y si no les gusta? ¿Y si me juzgan? ¿Y si fracaso frente a todos? Es una voz disfrazada de prudencia, pero que en realidad es miedo puro. Miedo a mostrarte, miedo a destacar, miedo a crecer más que los que te rodean. Y si no la enfrentas, esa voz te encadena a una versión reducida de ti mismo. Te vuelve un actor en la historia de otros, en lugar del autor de la tuya. Porque cuando vives buscando aprobación, entregas tu poder, permites que las opiniones de los demás definan el tamaño de tu paso, el volumen de tu voz, la grandeza de tu visión. Nadie ha logrado algo extraordinario siendo esclavo de la validación externa. Las personas que transforman su vida y transforman el mundo son las que tienen el coraje de ser fieles a su verdad, aunque eso signifique caminar solos por un tiempo. Son las que entienden que su valor no depende del aplauso, sino del propósito, y cuando ese propósito arde con suficiente fuerza, el miedo a ser juzgado desaparece. Porque el compromiso con la meta se vuelve más grande que la necesidad de agradar. Porque sabes que no estás aquí para complacer, estás aquí para cumplir tu misión. Y cuando eso se te graba en el alma, empiezas a vivir con una libertad que muy pocos conocen. Debes aprender a actuar desde la convicción, no desde la aceptación. Pregúntate: ¿estoy haciendo esto porque es fiel a lo que quiero? ¿O porque quiero que alguien me vea con buenos ojos? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Porque una vida construida sobre la aprobación ajena es una prisión. Aunque luzca bonita, aunque suene lógica, aunque te haga sentir seguro, pero no viniste a esta vida a vivir seguro. Viniste a vivir real, pleno, íntegro. Y esa plenitud solo llega cuando te atreves a ser tú, sin disculpas, sin filtros, sin esconder tu ambición por miedo a incomodar. Y no se trata de rechazar todo consejo, se trata de aprender a discernir. No toda crítica es valiosa, no toda opinión merece tu energía. La mayoría habla desde sus propias limitaciones, desde sus propios fracasos no resueltos. Y si no tienes cuidado, terminas viviendo bajo sus miedos, en lugar de guiado por tu visión. Aprende a escucharte más a ti, a confiar en tu instinto, a seguir tu voz, incluso cuando tiemble. Porque esa voz es la que sabe hacia dónde vas. Esa voz es la que te conoce mejor que nadie. Esa voz es la que te ha sostenido en los peores momentos. Dale espacio, dale autoridad. Cuando ya no necesitas aprobación para avanzar, eres libre. Y un hombre libre, con propósito, disciplina y estructura, es indetenible. Porque ya no actúa para ser aceptado. Actúa para cumplir una misión, y esa misión lo guía, lo despierta, lo fortalece, día tras día. Mientras otros piden permiso para avanzar, él ya está lejos. No porque sea mejor, sino porque se atrevió a dejar de esperar aplausos y empezó a moverse por convicción. Tú también puedes hacerlo. Todo lo que necesitas es soltar ese miedo. Y cuando lo haces, cuando finalmente dejas de pedir validación, descubres algo poderoso, que siempre fuiste suficiente, que tu visión valía desde el principio, solo necesitabas creerlo tú. Cada vez que pospones lo importante, estás entrenando a tu mente para conformarse. La procrastinación no es inofensiva, es una forma de autotraición, porque sabes lo que deberías hacer, sabes lo que te acercaría a tu meta, pero eliges distraerte. Y cada vez que lo haces, tu confianza se erosiona, tu palabra pierde peso, tu visión se aleja.
Porque no se trata solo de lo que no hiciste hoy, sino del patrón que estás reforzando. Y si repites ese patrón el tiempo suficiente, llega un día en que te ves al espejo y ya no reconoces quién eres. No porque hayas cambiado de golpe, sino porque dejaste que cada día te robara una parte de tu intención. La solución no es castigarte. La solución es volver al presente con toda tu fuerza. Es decirte, hoy no voy a ceder. Hoy voy a tomar el control. Porque cada acción que tomas con intención interrumpe el patrón viejo. Cada vez que eliges hacer lo difícil, lo incómodo, lo esencial, estás reconstruyendo tu carácter. Estás recordándole a tu mente quién manda, porque tú no estás aquí para ser esclavo de tus impulsos. Estás aquí para liderarte, para entrenarte, para actuar en alineación con tu visión, incluso cuando todo en tu cuerpo quiere aplazarlo. Y esa es una de las formas más profundas de poder, hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados inmediatos, aunque nadie te aplauda. La gente que logra todo lo que se propone no es más inteligente, es más disciplinada con lo invisible, con lo que nadie ve, con esas pequeñas decisiones diarias que no parecen importantes, pero lo son todo. Decidir apagar el teléfono, decidir sentarse a trabajar, decidir salir a entrenar, decidir dejar de justificar. Porque esas acciones simples, sostenidas cada día, te convierten en alguien imparable. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real, lo suficientemente real como para que tu mente se acostumbre a cumplir, a responder, a ejecutar, sin debate. Porque cuanto menos negocias con tus excusas, más fuerte se vuelve tu voluntad. Aquí aparece otro enemigo silencioso: la comparación. Miras a otros avanzar más rápido, lograr más cosas, tener más visibilidad, y sientes que estás perdiendo, pero no lo estás, porque esto no es una carrera, es un camino personal. Y tu único competidor real es tu versión de ayer, nadie más. Compararte es ignorar tu historia, tu ritmo, tus batallas internas. Es olvidar que lo que importa no es lo rápido que vas, sino la dirección. Si hoy estás avanzando, aunque sea un paso, vas bien. Si hoy estás cumpliendo lo que te corresponde, ya estás ganando. Porque el éxito no se mide en velocidad, se mide en constancia. Y constancia no significa que todos los días serán perfectos. Significa que, incluso en los días caóticos, eliges volver. Que si te caes, no haces drama. Te levantas. Que si pierdes el ritmo, no abandonas, retomas. Que si dudas, no huyes. Respiras, piensas y sigues. Porque ese es el juego, volver siempre. Volver cada día, volver cada hora si hace falta. Y cada vez que lo haces, tu visión se fortalece, tu energía se limpia, tu compromiso se renueva, porque no estás buscando un éxito fugaz, estás construyendo una vida poderosa. Y eso solo se logra con una decisión que se repite sin cansancio. Hoy doy el paso, hoy lo hago real. Lo más poderoso que puedes hacer por ti mismo no es tener metas grandes, ni motivarte a diario, ni rodearte de frases inspiradoras. Lo más poderoso es tomar la decisión, con el corazón firme y la mente clara, de convertirte en el hombre que cumple lo que promete. Porque cuando esa identidad se instala en ti, todo cambia. Ya no necesitas empujarte para avanzar. Ya no necesitas pruebas externas de tu valor. Ya no dependes de las circunstancias para sentirte fuerte. Porque tu fuerza ya no está afuera. Está dentro de ti, en tu forma de hablarte, en la forma en la que actúas cuando nadie te observa, en el nivel de respeto que sientes por tu propia palabra. Muchos hombres caminan por la vida esperando que algo los despierte. Un momento de iluminación, una señal, un fracaso lo suficientemente duro como para obligarlos a cambiar. Pero eso es seguir cediendo el poder. Eso es seguir esperando que la vida te diga cuándo empezar. Y mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades se enfrían. La energía se desvanece, pero tú no necesitas tocar fondo para despertar. Tú puedes decidirlo hoy, en este momento. Y esa decisión no tiene que ser dramática. Tiene que ser firme, sagrada, como un pacto contigo mismo. Un pacto que diga, no me vuelvo a traicionar, no vuelvo a posponer lo que sé que vine a hacer. No hay nada más transformador que convertirte en el dueño absoluto de tu vida, no el prisionero de tu historia, no el esclavo de tu pasado, no la víctima de tus emociones. El dueño, el que se levanta cada día y se pregunta, ¿qué puedo construir hoy que me acerque a quien quiero ser? Esa pregunta, repetida con honestidad, cambia la dirección de tu vida, porque te pone en el asiento del conductor. Te recuerda que tú tienes el control, que tú decides qué significado darle a cada cosa, y que tú puedes reescribir tu historia
sin importar cómo empezó. Nunca olvides esto. Todo lo que has vivido hasta ahora no determina lo que puedes lograr. Solo determina lo que has permitido. Y si has permitido mediocridad, conformismo, postergación, también puedes permitir excelencia, coraje y determinación. También puedes mirar tus errores sin culpa, aprender de ellos sin quedarte atrapado y usarlos como combustible para crecer. No eres lo que hiciste, eres lo que eliges hacer a partir de ahora. Y si eliges actuar con intención, con visión y con fuerza, te prometo que el hombre que serás dentro de un año no se parecerá en nada al que eres hoy. Hazlo por ti, no por demostrar nada a nadie, no por encajar, no por competir. Hazlo porque tú sabes que hay algo más grande dentro de ti que aún no has liberado. Hazlo porque estás cansado de vivir a medias. Porque mereces una vida con propósito, con dirección, con dignidad. Y esa vida no se encuentra, se construye. Se construye con horas de trabajo, con días de duda vencida, con decisiones incómodas sostenidas en silencio. No hay gloria sin esfuerzo, no hay transformación sin sacrificio. Pero lo que viene después, la paz, la confianza, la certeza, eso no tiene precio. Eso vale cada gota de sudor, cada minuto invertido, cada paso dado sin garantías. Hoy es el momento, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando sea más fácil, hoy, porque cada día que eliges avanzar es una declaración. No me rindo, no me detengo, voy a lograrlo. Y cuando esa frase se convierte en tu forma de vivir, no existe meta que esté fuera de tu alcance. Todo lo que te propones lo lograrás. Porque ya no es una posibilidad. Es una consecuencia inevitable de la persona en la que te has convertido.